¿Quieres conocer el secreto mejor guardado de Buenos Aires? Al menos en mi opinión, el Pensador de Plaza Moreno no es una copia del de París, es el original. Rodin, el cracker de esta obra, hizo tres estructuras con el molde original. Una está en París, obviamente, otra está en Filadelfia y la otra está aquí, así a la intemperie y gratis, y a nadie le importa. ¿Quieres conocer el secreto mejor guardado de Buenos Aires? Al menos en mi opinión, el Pensador de Plaza Moreno no es una copia del de París, es el original. Rodin, el cracker de esta obra, hizo tres estructuras con el molde original. Una está en París, obviamente, otra está en Filadelfia y la otra está aquí, así de la interfaz. Si te pidiera que controlaras algún motor de corriente continua para un proyecto, ¿cómo lo harías? Este motor es pequeño y funciona con 5 voltios. Si lo conectas a una fuente de alimentación de este voltaje, el motor empieza a girar. Es muy fácil. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que enciendas el motor en la situación X, pero que lo apagues en la situación Y? Muchos seguramente ya estáis pensando en coger una placa de desarrollo, un microcontrolador y conectar el motor a un pin digital. Con el microcontrolador podrías programar que cuando suceda la situación X se encienda el motor, pero que cuando suceda la situación Y se apague. Sin embargo, hay un problema. El motor, aunque sea pequeño, consume demasiada corriente como para conectarlo directamente a un pin digital. Entonces, ¿cómo puedes solucionar esto? Una opción es utilizar un transistor. Conectar 5 voltios de la fuente de alimentación al conector del transistor, terminal del motor al emisor y el otro terminal del motor a la tierra de la fuente de alimentación. Ahora si conectamos un pin digital de Arduino a través de una resistencia. Si te pidiera que controlaras algún motor, ¿qué? ¿Por qué me decís eso? ¿Por qué a mí me lo pensás, pero a ti? ¿Cómo? A veces sencilla. Uno de los grandes defectos de pasar mucho tiempo fuera de la Tierra es que se te olvida la gravedad y puedes perder muchas cosas de casa. Tus reflejos se vuelven mínimos. Y si no mencionamos, se te olvida la gravedad. Y esto le pasa a los neumáticos que tienen un cambio de dirección
Y la deformación, esta es la fuerza centrífuga que reciben los neumáticos al entrar a una curva. Veamos, la línea azul es la dirección de los neumáticos que indican con el giro y la otra de color verde es la que realmente marca el concepto de deformación. Buen día. De los neumáticos, uno de los principales factores del... Buen día. Buen día, Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, súper. Qué bueno. Ahí siguen llegando los alumnos. Y podemos esperar justito a 8:10 y ahí comenzamos. Dale, dale, perfecto. Como les parezca. Gustaría si mostráramos el mariachi. Todavía no empezó. ¿Cómo sonaría si mostráramos el mariachi? Vamos a meterle como unas trompetas tipo. Y una batería para dar unos claros. Encontré esta vela que tiene este sonido. Ay, 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 no estoy llorando. Una basura en el corazón. No bastó. Que voy a hacer un...
¿Tiene plata? Ah. No va a llover más, este lo parece. Ocho y 10 empezamos, dijo, y 8 y 14 ya. Todavía no empezó. Buenos días, vamos a comenzar. Ok, todo listo. Buenos días para todos. Hoy vamos a comenzar, vamos a desarrollar la clase que corresponde a los edificios recreativos de Roma, de la antigua Roma, que incluyen los circos, los anfiteatros, el circo, el anfiteatro y las termas. Voy a comenzar a presentar. Un momentito. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno, en cuanto a los edificios destinados para el ocio en la antigua Roma, tenemos los principales, que son el anfiteatro en primer lugar, que es la suma de dos teatros griegos. O sea, sumamos dos teatros. En principio, ¿se acuerdan que los teatros griegos estaban excavados en las laderas de las montañas? Que luego aparecieron los teatros romanos, que ya fueron edificios exentos. Bueno, sumando dos teatros romanos, sería un teatro aquí y otro teatro acá, se crea lo que es el anfiteatro. hola. No se está proyectando la imagen por lo menos. La imagen ¿No se del ve? teatro. Sí, escucho que hace referencia a un espacio, pero se ve solamente la primera lámina. Es- Entonces voy ahí, a... Acá sí se ve. ahí sí se puede visualizar la segunda lámina. Bueno, y voy a dejar así porque no, igual nomás en modo de lectura no se mueve.
Bueno, entonces estaba diciendo que en primer lugar está el anfiteatro, que sería la suma de dos teatros romanos. Todos estos edificios que los romanos levantaron para los espectáculos, el teatro, el anfiteatro, el circo, el odeón o el estadio, son una de las señas de identidad de la edilicia romana, es decir, de los tipos de edificios romanos. Todas las urbes que tenían cierta importancia aspiraban a tener uno, cuando no varios de estos edificios. Su principal finalidad era cubrir las necesidades de ocio de la población. Recordar que en esa época las personas no tenían no tenían oportunidades de saciar esa necesidad que tenemos los seres humanos de llenar el ocio, especialmente ellos que no tenían que no estaban con mucho trabajo en ese momento. O sea, no todos estaban ocupados teniendo labores cotidianas de trabajo. También sabemos que distraerles con el ocio les servía también para evitar que haya problemas sociales como peleas entre los ciudadanos. O sea, les tenían tranquilos. En pocas palabras, los espectáculos y las competiciones que se celebraban en el interior, tanto del anfiteatro como en el circo romano, estaban sufragados por el Estado a través de sus cargas públicas o particulares, que se encargaban como forma de una promoción social, ¿verdad? También era para demostrar el poderío de Roma, ¿verdad? Del emperador romano del momento. Entonces tenemos nosotros en primer lugar el anfiteatro, que es la suma de dos teatros romanos. Tiene un espacio interior que podría ser de forma circular, de planta circular o planta elíptica, al cual se le llama arena, y está rodeado de una cavea, que sería completamente como sumar dos caveas de teatros. Como les dije, es la fusión de dos teatros. Se utilizaba para realizar espectáculos de luchas y fieras. Se construye normalmente exento o bien aprovechando una colina, pero el principal anfiteatro que nosotros conocemos, que es el anfiteatro de Flavio, es un edificio exento, que sería el Coliseo romano. Todo el espectáculo se desarrolla en este espacio circular que se encuentra en el medio, que se llama arena, y que estaba sobre el hipogeo, que es la parte de abajo, donde había toda una red de corredores, establos y dependencias. Estaban todas en el subsuelo y con especies de montacargas se levantaban. Cuando, por ejemplo, tenían que hacer luchas de fieras, levantaban con montacargas hasta la arena para poder realizar el espectáculo. Podemos ver nosotros en su estructura, que es una estructura totalmente hecha con arcos y bóvedas, es decir, que posee un sistema abovedado, construido con piedra y ladrillos, o llamado por ellos opus, y también rellenado con hormigón romano. No es hormigón armado, es hormigón romano. Es mucho antes, es un material mucho más antiguo, que sería el precedente del hormigón armado que tenemos en nuestros tiempos, pero por supuesto muy diferente, no se equivoquen con eso. Acá estamos viendo como una sección interior, está la arena, ¿verdad? Que sería como el escenario donde ellos realizaban sus espectáculos, y debajo está todo este sistema de estructura que sostiene la arena, y que también en cuyo interior se encontraban tanto los esclavos, los gladiadores, las fieras, en jaulas, por supuesto,
e iban saliendo por turnos para realizar el espectáculo que servía para distraer a toda la población. El edificio está construido por bóvedas de arista, ¿verdad? La estructura que tiene es de bóvedas de arista. Entonces, repito que es un sistema abovedado, está construido por, digamos que pisos de hileras de columnas y arcos, estructuras de columnas y arcos con distintos órdenes arquitectónicos en los distintos pisos. Tuvo una gran trascendencia en la arquitectura, ya que estos edificios, este edificio principalmente, el del Coliseo, fue utilizado para estos tiempos como modelo para realizar la construcción de los estadios, las plazas de toros, los estadios de fútbol, por supuesto, porque tenía luego un sistema, primeramente, donde los asientos, acá voy a mostrar, los asientos estaban ubicados de modo que tengan una visibilidad perfecta de lo que estaba sucediendo en la arena, y también todo un sistema de de galerías, tanto para el ingreso rápido y diferenciado de las personas, así como también para poder despejar o desalojar, salir las personas rápidamente del edificio por unos pasillos llamados vomitorium. Y ese sistema fue copiado para los estadios que actualmente se utilizan para los espectáculos del fútbol. Así también como otras características, como por ejemplo, vamos a ver después el velarium, ¿verdad? Un techo que estaba hecho como para un techo móvil, donde tenían una forma de tapar partes del estadio, o sea, partes del Coliseo, del sol, porque su sol también es bastante fuerte como el nuestro, bastante caluroso. ¿Y qué pasa cuando hace calor? La gente se pone nerviosa. Entonces se tenía que darle un poco de sombra, y después también se podía abrir más y dejar entrar más luz. Ese sistema, por ejemplo, por supuesto, más moderno en estos tiempos, pero también se utiliza en algunos estadios en algunos de los estadios más modernos del mundo. Este es el Coliseo de Roma. Bueno, acá vemos la ubicación de las personas. La ubicación de las personas dentro del anfiteatro era algo importantísimo. En la arena estaban los gladiadores, que eran como, digamos que como los futbolistas de aquella época, porque eran las personas que realizaban el espectáculo para la gente que estaba viendo, solamente que ellos ponían en riesgo su vida y bueno, vivían para eso. Está la ubicación del emperador, que tenía que ser la ubicación, por supuesto, más importante y más cercana a la vista. Después, el siguiente piso estaba destinado a los ecuestres, a los senadores. Luego estaban los ecuestres, ¿verdad? Que serían como personas pudientes o prestigiosas, personas que se dedicaban al comercio y tenían mucho dinero. Después, más arriba, estaba la gente común, que sería el pueblo, y aún más arriba se ubicaban los esclavos. Y todo ese sistema de galerías, de accesos, estaba destinado a que sea fácil la entrada para las personas más importantes, y que las personas menos importantes dentro de la escala social tardaban más en llegar, pero siempre se conseguía entradas para todos. La idea era siempre que todos pudieran entrar a ver el espectáculo, porque ese espectáculo también servía para demostrar el poderío del emperador romano de ese momento. La fachada, que estaba hecha toda en una superficie, ¿sí? En una superficie curva, como las caras, como el área lateral de un cilindro, estaba totalmente decorada con estatuas ubicadas en cada una de las ventanas. Acá estamos viendo las ruinas, ¿verdad? Lo que queda, y se puede ver perfectamente todo lo que estaba en este espacio llamado hipogeo, toda la estructura interior. Este coliseo podía acoger hasta 50.000 espectadores. Vemos acá el sistema que utilizaban para las graderías,
sea, este espacio llamado cavea. Y vemos las galerías, los accesos a las galerías o vomitorium. Acá estamos viendo la estructura que sostiene el edificio, que es todo un sistema abovedado y murario también. Acá vemos parte de la estructura de lo que queda. Vemos los arcos, la utilización de los ladrillos. Cada vez que iba subiendo más arriba, las paredes de ladrillos, por supuesto, eran más livianas y eso ellos lograron utilizando una mezcla con piedra volcánica. Conocen seguramente que más de uno de ustedes tiene en su casa la piedra pómez. Bueno, esa es una piedra volcánica súper liviana que flota realmente en el agua y bueno, eso mezclaban ellos con su mortero para tener cada vez menos peso y eso ayudaba a que se pueda sostener esta estructura. Acá estamos viendo más del interior. Estamos viendo acá marcado en rojo el sistema. Está marcado la forma en que se podía realizar la circulación tanto para entrar al estadio como para despejar. Acá tenemos otro anfiteatro, ¿verdad? Se trata de la Arena de Verona, que está en mejores condiciones que el anfiteatro del Coliseo de Flavio. Anfiteatro de Flavio. Bueno, ahora vamos a ver, ¿hay alguna pregunta sobre el anfiteatro? Nosotros podemos ver también, hay un material en video sobre el anfiteatro que tengo para mostrarles. Pero si hay alguna pregunta, por favor, se interrumpen. Es importante destacar también que en el anfiteatro también las personas estaban clasificadas de acuerdo a sus clases sociales en los diferentes niveles del edificio del anfiteatro. Entonces era también como una forma era como una muestra de todo el sistema de vida social, lo que se realizaba dentro del Coliseo, cada uno en su lugar, en el lugar que le corresponde dentro de la sociedad. ¿No hay preguntas? ¿No hay nada que acotar? Bueno, continúo entonces. Y vamos a ver el circo romano. El circo estaba destinado para las carreras de vigas y cuadrigas, que eran carruajes de 2 y 4 caballos respectivamente. También eran carreras de caballos, ¿verdad? Pero los caballos tenían carruajes. Algunos tenían 2 caballos y otros tenían 4 caballos. También se utilizaba para realizar competiciones atléticas. Era prácticamente una adaptación del estadio griego. Tiene una planta estrecha y alargada. Es una forma rectangular que está rematada por semicírculos en sus 2 extremos, donde estaban ubicadas las cárceles o salidas de los competidores. ¿Sí? En esta zona estaban ubicadas las cárceles o salidas de los competidores y el otro extremo era un extremo semicircular. Ellos realizaban un recorrido durante las carreras, un recorrido longitudinal alrededor de una espina. Esta es la espina o muro que divide este espacio en 2 y alrededor del cual discurre toda la competición. Solía estar rodeado de gradas o cáveas en su centro, dividida por el muro de espina, llamado espina, que estaba totalmente adornado con estatuas, estanques y hasta obeliscos, alrededor del cual daban vueltas y vueltas durante las carreras. Bien. El Circo Máximo de Roma fue el circo más importante. Era un magnífico ejemplo y tiene 600 metros de longitud. Esta es una reconstrucción en dibujo del circo.
Este espacio amarillo que vemos, que es donde se realizaba la carrera, se llama arena. Esta es la espina. Por ahí. Acá estamos viendo que está decorada con obeliscos, también está decorado con estatuas y también con estanques. Está grabando en mi pantalla. Luego grabo la. Esto que está acá se llama metae, que estaban colocados al final de la espina, que servía para poder realizar el giro de los carros. Estas son las cárceles o cocheras para los carros y caballos, donde los aurigas esperaban el momento de situarse en la meta de la salida. Esta es la cavea o las gradas donde se sentaban los espectadores, y estaba también construido sobre una estructura de bóvedas, o sea, un sistema abovedado. Pero en el lado de las cárceles, ¿verdad? En el lado de las cárceles no tiene el espacio destinado a los espectadores. La Porta Triunfalis, que es esta, estaba destinada para la salida del vencedor en el lado contrario a las cárceles. El vencedor salía por esta Porta Triunfalis. Bueno, el tribunal estaba reservado para las autoridades, que era un lugar privilegiado en las gradas, en línea con la meta de llegada. La fachada estaba construida con elegantes y elevados arcos de medio punto, al igual que la fachada del Coliseo. Acá estamos viendo el ejemplo de lo que queda del Circo Máximo en Roma, ¿verdad? Esto sería este lugar actualmente. Y esto ya es una maqueta de lo que fue ese teatro, ese circo, el Circo Máximo. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre el circo? Parece que estoy solita. No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a ver las termas. En cuanto a las termas, hay que recordar que los romanos tenían en varios lugares de las ciudades, tenían los baños públicos, que eran algunos pequeños, que eran de menor envergadura y servían para bañarse y también para realizar las otras actividades de las necesidades humanas. Y luego estaban también las termas, que eran por supuesto las más importantes, de gran tamaño, eran como, digamos que como shopping center más o menos, en el sentido del lujo que tenían estos edificios, mucho más lujoso que nuestros shopping que tenemos ahora. Pero ¿en qué se parecían? En que la gente no solamente se iba a bañarse, sino que se iba a realizar vida social, y también a realizar sus actividades comerciales, en el sentido que realizaban sus negocios, hablaban sobre la política. Y esos baños públicos romanos, que tenían varios tipos de lugares, para varios espacios para bañarse, con agua fría, con agua tibia, espacios para compartir. Tenían distintos espacios que eran el vestuario o apoditerium, que es donde ellos se llevaban y se cambiaban, dejaban sus ropas, ¿verdad? Y luego estaba el baño de agua fría o frigidarium, el baño de agua templada o tepidarium, el baño de agua caliente de vapor y masaje o caldarium. Los dos ejemplos más importantes que tenemos, de los cuales tenemos todavía las ruinas, son las termas de Caracalla y las termas de Diocleciano. Nosotros estamos viendo acá una imagen de reconstrucción en dibujo de las termas de Caracalla. Acá estamos viendo en axonometría las termas de Caracalla y las distintas partes que componen este edificio.
tenemos un acceso, o sea, toda la pared exterior, que es un muro porticado, ¿verdad? Donde se utilizan los arcos. También tiene un sistema abovedado. Todo este sistema de muro porticado rodeaba las termas completamente, que constaban de diversas instalaciones. Costaban los vestuarios o apoditerium, ¿verdad? Que es donde llegaban, dejaban sus ropas. Después estaba la sala de calor seco, es este espacio, o laconicum, que sería como el sauna seco hoy día, ¿verdad? Después tenemos la sala de agua muy caliente o caldarium, la sala de agua templada o tepidarium, que está acá, el tepidarium, y luego finalmente la sala de agua fría o frigidarium, que está en esta zona, ¿verdad? Y la piscina o natatio y el gimnasio o palestra, que está acá. Entonces era un edificio bastante completo que tenía todos esos servicios para la comunidad. Por supuesto que esos servicios también se pagaban. Tenemos acá en planta y se puede ver bien todas las partes donde tienen galerías, los espacios interiores y todo el espacio que le rodea al edificio. Seguimos viendo más detalles de las termas de Caracalla. Esto es lo que quedó de las ruinas. Son imágenes actuales y podemos ver que está construido con ladrillos, con piedra y también rellenado con partes rellenadas de hormigón y con un sistema de arcos y bóvedas. Esto es lo que actualmente se encuentra y esta es la reconstrucción virtual. Y están también las termas de Diocleciano. Uno de esos chiquititos falta. Y las termas de Diocleciano también tienen partes, voy a agrandar un poquito más, también tienen sus distintas partes que incluyen los vestuarios, ¿verdad? Que serían estos espacios. También tienen las salas de baño, las piscinas, que serían estos espacios celestes, son las distintas piscinas y los baños, las salas para bañarse. Las habitaciones secundarias, que serían estas que están en color ocre. También tenían superficies al aire libre con patios, ¿verdad? Y los espacios de baño frío, baño tibio, baño caliente, baños especiales. Acá vemos en un corte cómo era la estructura del edificio y vemos en esta imagen que tenían bóvedas de crucería. El techo estaba compuesto por bóvedas de crucería. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran realizar? ¿Preguntas que tengan sobre esto? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Entonces voy a... No. ¿Sí? No, profe, no hay dudas. Esas dos termas son las más conocidas y de las que quedan las ruinas hasta hoy día. Son en realidad no solo las más conocidas, sino las más importantes en cuanto a su magnitud y a su diseño. Y les quiero mostrar un videito sobre las termas romanas.
Caracalla quería dejar un legado que le asegurara un lugar en la historia, como habían conseguido. Un momentito, voy a compartir. Caracalla quería dejar un legado que le asegurara un lugar en la historia, como habían conseguido Vespasiano con el Coliseo, Trajano con el Foro y Adriano con el Panteón. Se tenía que demostrar a sí mismo que era merecedor del poder imperial. Tenía que probar que era incluso mejor que su padre. El nuevo emperador intentaría expiar sus pecados del pasado construyendo un complejo de baños. Los baños llevaban siglos formando parte de la vida cotidiana de Roma. Estaban concentrados. Caracalla quería dejar un legado que le asegurara un lugar en la historia, como habían conseguido Vespasiano con el Coliseo, Trajano con el Foro y Adriano con el Panteón. Se tenía que demostrar a sí mismo que era merecedor del poder imperial. Tenía que probar que era incluso mejor que su padre. El nuevo emperador intentaría expiar sus pecados del pasado construyendo un complejo de baños. Los baños llevaban siglos formando parte de la vida cotidiana de Roma. Estaban concentrados en torno a unas piscinas de agua caliente y fría. Pero los baños eran algo más que el lugar donde bañarse. Eran clubs públicos abiertos a personas de toda clase. Después de terminar tu trabajo, te ibas a los baños durante un par de horas para relajarte y hablar de política, que te dieran un masaje, te hicieran la manicura o te cortaran el pelo. Había zonas donde hacer gimnasia, podías practicar la lucha y también, por supuesto, bañarte e ir a las salas de vapor a sudar. En todo caso, estarías rodeado por unas estupendas estructuras recubiertas de mármol y decoradas con estatuas. Y esto lo podía disfrutar cualquier persona. No estaban hechas para los ricos, sino para el ciudadano medio romano. Los baños habían sido siempre un proyecto de construcción muy habitual entre los emperadores romanos. Anteriores gobernantes como Nerón, Tito y Trajano habían levantado sus propios extravagantes baños, cada uno de ellos con su nombre. Y Caracalla estaba dispuesto a superarlos a todos ellos con el complejo de baños más grande que se haya construido. Los imponentes restos que aún perduran hoy son testimonio de su éxito. Como pueden ver en todo lo que aún queda hoy a nuestro alrededor, había una serie de salas gigantescas en las que había piscinas de tamaño olímpico. Había piscinas de baño con agua a diferentes temperaturas, salas de baño privadas y áreas en donde la gente se podía reunir. El edificio central era más grande que la Basílica de San Pedro y estaba adornado con oro y mármol de lado a lado. Los suelos estaban cubiertos de ricos mosaicos, de los cuales aún se conservan algunos fragmentos. En torno al edificio principal había espacios abiertos para pruebas de atletismo, y en el perímetro, bibliotecas, tiendas, restaurantes e incluso burdeles. El complejo podía alojar cómodamente a 2000 romanos. Esta pequeña ciudad estaría repleta de gente todos los días. Estas salas enormes son un testimonio de los conocimientos e ingeniería de las personas que lo construyeron. Superaron con creces a todos los demás baños que se habían hecho anteriormente. Los trabajadores de Caracalla tuvieron que esforzarse al máximo para terminar los baños rápidamente. Para construir unas instalaciones de baños tan grandiosas en solo 5 años, debió haber entre 5 y 10.000 personas trabajando a diario durante los 5 años seguidos. Lo construido por encima del suelo no era más que la mitad de la historia. Por debajo del complejo había un túnel con un canal de agua traída desde un acueducto cercano y que descargaba en los baños casi 20 millones de litros de agua fresca cada día. La destinada a las piscinas de agua caliente
se desviaba previamente hacia los 50 hornos de leña que había construidos directamente bajo el suelo. Este suelo dividía literalmente el mundo de los ciudadanos romanos ricos del infierno de trabajadores y esclavos que se encontraban en los hornos atizando los fuegos y ahogándose con el humo, los gases y todo lo demás. Aquí arriba, en estas cámaras tan elegantemente decoradas con mármoles y mosaicos y techos de azulejos, se debía estar como en un paraíso. Los baños de Caracalla abrieron en el año 216. Fueron uno de los últimos grandes logros de ingeniería de Roma que combinaba todos los conocimientos que los romanos habían perfeccionado a lo largo de los siglos. En un complejo de baños como el de Caracalla, se reúnen muchas de las grandes conquistas romanas en ingeniería. La fabricación de ladrillos, la mampostería, la importación de mármol, la larga tradición de los romanos en la construcción de sistemas de aguas, acueductos, también sistemas de desagües y alcantarillado. Por otra parte, la larga experiencia en el uso del hormigón, que les permite crear grandes espacios y cubrirlos con bóvedas y cúpulas enormes. Los baños de Caracalla fueron un éxito asombroso. ¿Vieron qué imponente era el edificio de las termas? De las termas de Caracalla. Ahora les quiero mostrar otro video más que es sobre los circos romanos. Esta construcción, de la que hoy solo vemos el inmenso espacio que ocupaba, se merece con justicia el nombre de Circo Máximo, pues es, con diferencia, el mayor edificio para espectáculos jamás construido por el hombre. Los romanos decían que había sido fundado por los antiguos reyes en el siglo VI a.C., pero parece como si la propia naturaleza hubiera escogido este emplazamiento, cuyas dimensiones superan las medidas humanas. La disposición del valle, entre el Palatino y el Aventino, reproducía de forma natural el trazado de una pista de carreras. Las laderas de las colinas servían de improvisado graderío, y la cualidad esponjosa del terreno era muy adecuada para amortiguar las terribles caídas de los corredores. En aquellos primeros tiempos, el Circo Máximo debía de tener un aspecto similar al que contemplamos hoy en día. Su único adorno eran dos grandes conos de madera, llamados metas, situados en los extremos de la pista, alrededor de los cuales giraban los carros durante la prueba. Con el tiempo, las metas quedaron unidas por un zócalo longitudinal, la espina, que servía además para canalizar el riachuelo que discurría por el centro del valle. Poco a poco, el gran circo fue adquiriendo un aspecto monumental. Se levantaron gradas de madera en las laderas y se construyeron cobertizos para agrupar a las cuadrigas antes de la salida. En el siglo I a.C., el gran general Pompeyo ofreció una lucha de elefantes en su arena y por primera vez hizo instalar unas vallas de hierro para proteger al público, lo que no evitó que los paquidermos, enloquecidos por los gritos de la muchedumbre, las derribaran y obligaran a huir a los aterrorizados espectadores. Para mayor seguridad, Julio César hizo rodear toda la pista de un foso con agua y acondicionó las laderas de las colinas para dar asiento a 150.000 personas.
Augusto, el primer emperador, construyó una tribuna imperial y adornó la espina del circo con un obelisco de 24 metros de altura que había sido tallado en el año 1280 a.C. durante el reinado de Ramsés II y hoy se encuentra en la Piazza del Popolo. Tras el famoso incendio de Roma del año 64, Nerón eliminó el foso de protección para construir magníficos asientos para senadores y caballeros, y posteriormente Trajano realizó nuevas ampliaciones. Tras estas reformas, el peso de las gradas de madera era tan descomunal que se vinieron abajo a finales del siglo III, cobrándose la vida de 15.000 espectadores. En el siglo IV, la espina del circo quedó adornada con un segundo obelisco de 32 metros de altura que en la actualidad se encuentra en San Juan de Letrán y es el más grande de los obeliscos de Roma. Fue tallado por el gran faraón Tutmosis III, 1500 años antes de Cristo, y se instaló en el Circo Máximo después de un azaroso periplo. En efecto, en un principio, el emperador Constantino había ordenado que desde Egipto fuera trasladado a Constantinopla, la nueva capital del Imperio Romano. Pero la enorme mole de piedra permaneció 25 años tumbada en los muelles de Alejandría, hasta que Constancio II, el hijo de Constantino, decidió finalmente traerlo a Roma. La colocación de este segundo obelisco señala el momento de máximo esplendor del Circo Máximo, cuyas dimensiones, incluso hoy en día, nos resultan desconcertantes. Nuestros mayores estadios no alcanzan siquiera la tercera parte del aforo que tenía este edificio, capaz de acoger a más de 300.000 espectadores. Medía 600 metros de largo y 200 de ancho, y las últimas gradas quedaban situadas a unos 30 metros de altura. Para soportar el peso del graderío, los dos primeros pisos eran de hormigón y el último de madera. En el Circo Máximo tenían lugar ejecuciones públicas, combates de gladiadores y cacerías de animales salvajes, pero su principal función era acoger las carreras de cuadrigas. Cuando llegaba el día de la competición, toda la ciudad, sin distinción de sexos ni clases sociales, se reunía en el Circo Máximo para presenciar uno de los espectáculos más extraordinarios ideados por el hombre. Los carros y las aficiones se dividían en 4 equipos, identificados por su color: verde, blanco, rojo y azul. Antes de la salida, las cuadrigas, engalanadas con plumas y piedras preciosas, se reunían en el extremo oeste, el más cercano al río. Allí los aurigas se preparaban para la carrera, al tiempo que trataban de calmar a sus caballos, excitados por la tensión del ambiente y la presencia de otras bestias. De repente sonaba una trompeta, y el magistrado que presidía los juegos, cubierto con una túnica púrpura y tocado con una corona de oro, dejaba caer sobre la pista un pañuelo blanco. Bastaba esta leve señal para que los aurigas lanzaran a sus caballos a un vertiginoso galope y 300.000 gargantas comenzaran a gritar al unísono. El público de las gradas superiores, donde se apretujaban las clases bajas, aullaba de emoción cada vez que su equipo predilecto, el verde, se destacaba por encima de los demás. Junto a la pista, los miembros del Senado olvidaban sus exquisitos modales y de pie sobre sus asientos de mármol cubrían de insultos al corredor azul, el favorito de la nobleza, si no conseguía imponerse a sus rivales. En la pista la competición era a vida o muerte. Rodeados de una nube de polvo, ensordecidos por el galopar de los caballos y el griterío del público, los aurigas apenas podían ver lo que tenían delante. En cada curva, los carros chocaban entre sí y toda su estructura crujía con terribles chasquidos. Un pequeño error, un tirón a destiempo de las riendas, un traspiés de cualquiera de los caballos podía estrellar la cuadriga contra las paredes o arrojar al conductor al centro de la arena, donde sería aplastado sin piedad por los carros de sus competidores. Las carreras terminaban cuando se completaban 7 vueltas, que se contabilizaban con 7 grandes delfines de bronce, donados por Agripa el año 33 a.C. Al concluir, los honores más extraordinarios aguardaban al vencedor. Sin importar su nacimiento, los más hábiles podían hacerse con fortunas que hacían palidecer las de los más ricos senadores. Roma, cuyas paredes se cubrían con los retratos de los ganadores, permitía cualquier capricho a estos hombres valientes. Las damas se disputaban sus favores, los hombres su compañía, y si cometían un crimen, podían tener la certeza de que éste quedaría impune.
El circo se mantuvo en uso hasta mediados del siglo VI después de Cristo, y todavía los reyes ostrogodos, que gobernaron Italia tras la caída del Imperio Romano, organizaron en él carreras oficiales. Olvidado durante la Edad Media, en el siglo XVI se excavó para desenterrar los obeliscos, que aparecieron a 7 metros de profundidad, y en el XIX acogió las oficinas de la Compañía del Gas. En los años 30 del siglo pasado, toda el área se despejó para convertirla en el parque público que contemplamos hoy en día, y se realizaron las excavaciones que sacaron a la luz las estructuras que puede ver en uno de sus extremos. Aunque resulte increíble, se sabe que el Circo Máximo se encuentra prácticamente íntegro bajo tierra, pero los trabajos arqueológicos se ven dificultados por el soterramiento del Aqua Mariana, el arroyo que hasta el siglo XX recorría el valle en superficie. Quizá un día no muy lejano podamos contemplar íntegramente el espectáculo de sus inmensas ruinas. Toda persona con visión borrosa y visión débil Bueno, pudieron ver con ese video, pudimos ver cómo era el circo romano. Y ahora les quiero mostrar un último video que es sobre el Coliseo romano. Busqué uno que sea lo más corto posible, de modo que podamos ver todo lo más importante en menos tiempo. Entonces voy a mostrarles un momento, a no ser que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema. Solo hemos podido igualar el increíble. En las últimas décadas, solo hemos podido igualar el increíblemente avanzado diseño de la arena romana. Y hay una característica de diseño que apenas recientemente hemos alcanzado. La arena romana tenía su propio sistema de control del clima. Lo que es tan maravilloso acerca de este lugar es que posee estos agujeros en los que introducían grandes postes de madera. Y en la parte superior se les amarraba el sistema de toldos. Se extendían desde aquí hasta el centro de la arena para mantener a la audiencia en la sombra en un día soleado. El llamado velarium era controlado como el lente de una cámara, de manera que a medida que el sol se movía, todos permanecían en la sombra. Pero, ¿cómo funciona este sistema ultramoderno? Richard Windley lo está averiguando a través de este increíble modelo. Esta construcción es una pieza extraordinaria de la ingeniería. El principio por el que me he guiado en este modelo es el que hoy llamamos estructura de tracción. De cada poste sale una cuerda. Esta va hasta el centro de la arena con forma elíptica. Las cuerdas son tensadas cuidadosamente en forma de elipse. Cada uno de estos ahora llamados segmentos apoyará una pieza de tela de la vela. Y hay una cuerda atada en el extremo delantero que pasa sobre una polea. Al alar de la cuerda se puede extender la vela y alando de otra, retraerla. Si comienzo a traerla, alando de los cordones, sí, se empieza a retraer sin ningún problema. Algunos estadios modernos tienen techos corredizos. Pero la arena romana podía hacer más, mucho más. Y esto nos da la intrigante posibilidad de que el velarium podía moverse no solo hacia adentro y afuera, sino que también se movía para poder protegerse del sol cuando éste se movía en el cielo. Y si este era el caso, sin duda era posible. Se trata de una pieza sofisticada de la ingeniería y un concepto muy avanzado además.
Este sistema era tan avanzado que los edificios modernos apenas se están poniendo al día. Si tomamos como ejemplo el estadio para el Mundial de Fútbol en Qatar, el cual tiene un techo retráctil de tela precisamente para este mismo propósito, tiene exactamente las mismas directrices que tenía el Velarium en el Coliseo. Esto demuestra que el Coliseo hace 2000 años estaba adelantado para su época. Pero los romanos utilizaron un gran ingenio no solo para la construcción y la ingeniería, sino para motivos mucho más prácticos también, como para defender los confines más lejanos del imperio. Hemos visto los increíbles logros tecnológicos del Imperio Romano y cómo algunos son tan modernos que recién los estamos alcanzando. Con Roma en el apogeo de su poder, el emperador Adriano llevó a cabo el más grande proyecto de ingeniería que se haya visto para asegurar las fronteras. Su labor más reñida era la de controlar la salvaje frontera norte de la provincia de Gran Bretaña. Gran Bretaña era muy importante para el imperio en la medida que era una provincia. Bueno, hasta ahí vimos el Coliseo romano. Lo que estuvimos viendo en el video es el sistema del techo, ¿verdad? El sistema del velarium, del cual les había hablado hace rato. Algo más que tengan que... Quiero saber si tienen alguna duda los estudiantes. ¿No? ¿Algo que quieren agregar los profesores? Sí. Celso. Ahí no salía nomás Lisa, no me habilitaba el Meet. Sí, está bastante completo, Lisa, todo lo que abarcaste con respecto a las termas y también el Coliseo. Y este último, el tema del anfiteatro, que es mucho más largo que el de carreras que estás desarrollando hasta hace un rato. Sí. Así es. A ver, un poco... Sí, después ya tengo una recreación en 3D del circo romano, pero ya pudimos entender bien con ese video que vimos del circo de Máximo, del circo Máximo. Sí, saben las partes del circo y sobre todo explicar cómo es el circo Máximo. Bueno, de hecho que nosotros vamos a tener otra vez examen con preguntas de selección múltiple, no van a tener mucha oportunidad de explicar, pero sí ustedes para sus apuntes pueden escribir las explicaciones porque las preguntas, al tener ya la selección de respuestas, es mucho más fácil de responder si es que ustedes pueden saber, si es que ustedes pueden explicar lo que saben. Porque en las respuestas ya están las pistas. Entonces es importante que vayan tomando nota de las clases porque todas las preguntas que salen en los exámenes son sobre las clases desarrolladas. En cuanto al trabajo práctico, la semana que viene ya estaremos lanzando el tema, de modo que puedan empezar ya a trabajar con eso y no dejar para última hora. Bueno, no preguntan nada, es muy raro todo. Parece que están un poco dormidos. O están muy atentos también puede ser. No, ¿verdad? Están muy atentos también. Y bueno, si no quieren preguntar más nada, si no hay dudas, por hoy ya está lista, está terminada la clase y nos vemos el próximo martes. Ok, nos vemos. Ok, Lisa, perfecto. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao, chao.